Ok, miren. Luego que haga el resumen de lo que vimos en la clase pasada, voy a explicar un poco de lo que hay en la plataforma porque veo que hay confusiones. Me han escrito varias personas que no entienden lo que yo subí a la plataforma. Entonces, voy a explicar ahorita, luego que haga el resumen, de lo que se habló en el corral. Hay un, excúsenme. Voy a hacer un resumen de lo que vimos en la clase pasada. Se déjenme compartir la pantalla. Necesito, por favor, que en cualquier momento que no entiendan algo, pues me interrumpan. Entonces, nosotros vimos la unidad 1 del módulo 3. Que es la unidad que trata sobre todos los instrumentos de manera generalizada que vemos en el área odontológica. Dentro del objetivo general del módulo, tenemos que al finalizar el módulo, las personas participantes estarán en capacidad de aplicar procedimientos para asistir al odontólogo en las operaciones de acuerdo a las normas de seguridad e higiene ocupacional. Entonces, dentro de... Espérense, déjenme admitir a algunos compañeros de ustedes. Dentro de los objetivos entonces específicos que vamos a trabajar en esta guía es la manipulación de instrumentos dentales para ser usados en el consultorio odontológico, preparar los materiales dentales para iniciar con el proceso y el manejo del aparato de rayos X para tomar las imágenes o la toma de imágenes. Entonces, no sé quién me quiere ayudar un poquito a refrescar de lo que vimos en la clase del domingo. No a leer lo que está en la guía, sino a refrescar un poco de lo que vimos. ¿Quién me colabora? Sí, adelante. Ok, Lisbeth, esa parte que está colocada ahí fue la primera que usted nos indicó que era para cuando se realiza una exploración de manera general en la boca. Tienen que estar esos 4 instrumentos básicos, que está el espejo dental, la sonda dental, Es la este, sonda, ajá, la sonda dental, sí. la sonda periodontal, que sirve muchas veces también para medir cuando las personas están cursando a lo mejor una patología de carácter gingival, y las pinzas de algodón. Ok, que son estas. Entonces, yo le decía a Lisbeth en la clase pasada que este instrumental, que es instrumental diagnóstico, también se le llama instrumental básico y que va en todas las bandejas que vamos a preparar, independientemente de la actividad que vayamos a realizar. Va en todas. Entonces, le explicaba también en la clase pasada que parte de cómo organizar la bandeja para el odontólogo se organizaba de izquierda a derecha. O sea, no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Por lo regular, el odontólogo, o sea, le digo por lo regular porque va a depender de si es zurdo, si es derecho, pero por lo regular, el odontólogo toma el espejo con la mano izquierda y ya la parte que con el instrumento que va a hacer, ya sea con el explorador o con la sonda periodontal, que va a hacer el diagnóstico,
Entonces lo toma con la mano derecha. Hablamos también de los instrumentos que utilizamos para amalgama. ¿Quién se acuerda del instrumental que vimos para amalgama? ¿Sí? Encontramos lo que es el vasodapen, donde nosotros colocamos lo que es la amalgama después de que esta sea batida. También el portamalgamas, que lo utiliza, que tiene como, se me olvidó cómo se dice, creo que tiene dos partes activas. Con esta nosotros llevamos la amalgama hacia la cavidad bucal, es decir, hacia el diente. Ok, muy bien. Esa es el portamalgama, que es el que vemos aquí en esta imagen. También vimos el vasodapen, que es este que estamos viendo en la imagen, que es el que sirve para colocar la amalgama. Vimos los diferentes atacadores o condensadores, que son estos que están aquí, que los hay de diferente tamaño. Yo le decía que esos se utilizan para empacar la amalgama, o sea, como para aplastarla y que se pegue al diente sin necesidad, porque ustedes saben que la amalgama no se adhiere de manera química al diente, sino de manera mecánica. Yo les decía, o sea, que es más por la manipulación como uno se la dé. Entonces, parte de este proceso que se utiliza para hacer las amalgamas están los condensadores o atacadores. Yo les decía que parece un piloncito en miniatura. Está el bruñidor, que sirve para eliminar esos excesos de amalgama, que a veces uno no tiene un parámetro de qué cantidad de amalgama colocar en la cavidad de ese paciente. Y para eliminar un poco los excesos, uno utiliza el bruñidor, que es una bolita, o sea, tiene dos partes activas ese instrumento, viene una más gordita y una más finita. Todo eso lo vamos a ver el domingo, si Dios lo permite, en el hospital. Entonces ese bruñidor ayuda a eliminar los excesos y ayuda a que la amalgama se vaya adosando, se vaya pegando a las paredes del diente. Está también el conformador de surcos. Yo le decía que un empaste que uno haga, sea en amalgama o en resina, no lo hacemos como si fuera una pista de aterrizaje, o sea, no lo hacemos liso. Yo le decía a usted en la clase pasada que ese diente tenía ranuras, tenía fosas y fisuras que había que diseñárselas cuando uno hacía las restauraciones. Las fresas de 1000 hojas, que son fresas para pulido, y las puntas de silicona también. Son fresas para pulido que se utilizan para amalgama. Básicamente se utilizan luego de 24 horas de haberla realizado la restauración. Yo les decía que al otro día de haber realizado la restauración era que la amalgama se pulía. Tenemos aquí el instrumento de resina, que es el que más se utiliza, o es el que se utiliza para realizar las resinas. Es la espátula 3 o espátula de resina. Yo le decía en la clase pasada, para que no se les vaya a olvidar, que parece un palito de golf. También vimos los instrumentos de profilaxis, que son los que se utilizan para la eliminación del sarro o de la placa. Entre ellas tenemos las curetas, que son estas que vemos aquí. De diferentes tipos. Yo les decía que venían tanto para vestibular como para palatino, para mesial, para distal, en diferentes angulaciones y en diferente grosor. O sea, venían unas más finas, otras un poquito más anchas, para la eliminación del sarro. Se utilizan esas de manera manual. O sea, de manera manual me refiero que yo es haciéndole la fuerza al diente. O sea, yo con mi mano haciéndole la fuerza al diente. Ahora existe también un instrumental rotatorio, o sea, que yo lo enciendo y él hace el trabajo,
que es el ultrasonido, o como me decían en la clase, el Cavitron. Cavitron realmente es una marca de un ultrasonido, pero su nombre real es ultrasonido. Es este aparato que vemos aquí, que es similar a las curetas. La única diferencia es que con el Cavitron o con el ultrasonido, nosotros solamente colocamos en alrededor del diente y él se encarga de eliminar ya los excesos de sarro y todo lo demás. Porque esta parte, la punta, es vibratoria y expulsa agua, ese aparato. O sea, que le ayuda con muchísima facilidad al odontólogo a hacer las profilaxias, a hacer la limpieza. Vimos el instrumental de cirugía, vimos lo que era el bisturí. Yo les decía que en la teoría ustedes se van a encontrar con la parte donde dice mango, o se refiere a mango, es a la parte activa, o sea, la parte donde nosotros agarramos, que es esta parte, miren, que es donde sostenemos o agarramos el instrumental, y ya la parte activa, que es esta, es la parte que meramente pues hace la función, como en este caso, que es el bisturí, es su función es cortar encía, para eso que lo utilizamos, para hacer aperturas, o sea, abrir campos para trabajar. Las tijeras, que las hay de diferentes tipos, dígase recta, dígase curva, dígase con la punta afilada o con la punta roma, o sea, que no corte. Se utilizan en cirugía para cortar la sutura o cortar cualquier tejido que haya en boca. Vimos el periostótomos y la lera o cucharilla de cirugía, que yo le decía en clase que se utiliza para separar lo que es la encía del hueso, por ejemplo, cuando estamos haciendo cirugía o cuando vamos a hacer una extracción también, retiramos toda la encía de alrededor del diente porque no nos queremos llevar encía, sino solamente queremos sacar el diente que está defectuoso. Les hablaba también de la pinza gubia, que es este instrumento que vemos aquí, que yo le decía que trabaja por presión, parece una cortacutícula, pero así como ustedes lo ven de inofensivo, es bastante fuerte porque corta hueso. Eso sirve para cortar hueso, para regularizar ese hueso en la boca del paciente. Por ejemplo, yo le decía que se utilizaba mucho cuando hacíamos extracciones y el paciente quedaba con defectos en el hueso y que para cicatrizar se le hacía difícil. Entonces, se utilizaba la pinza gubia para eliminar esos huesitos que quedan como sueltitos y que le pueden causar luego vamos a decir que el proceso, se retarde un poco el proceso de cicatrización del paciente. También la lima de hueso, que tiene la misma función que la pinza gubia para regularizar el hueso. Funciona como si fuera una lima de uña, pero lógicamente limando el hueso que estamos. Le ayuda a regularizar al paciente. En caso, por ejemplo, de extracciones, casi siempre uno la pone en la bandeja de cirugía, pero vuelvo y le repito, hay cositas, por ejemplo, que yo se las voy a enseñar como realmente son, pero, o deberían de ser, pero, por ejemplo, eso va a depender del odontólogo con el que ustedes laboren. Porque, por ejemplo, yo me siento cómoda de una manera, hay otros odontólogos que se sienten cómodos de otra forma. Y no quiere decir ni que ellos estén mal ni que yo esté mal. O sea, cada quien hace el trabajo de la manera que se sienta más cómodamente posible. De la pinza mosquito, que se utiliza para agarrar el hilo a la hora de dar sutura. Hablamos de los forceps. Yo le decía en la clase pasada que dentro de los forceps más utilizados está el 150 y el 151. El 150 se usa para la extracción de cualquier diente en la parte superior y el 151 se utiliza para la extracción de cualquier diente en la parte inferior. Luego hay otros que se utilizan, por ejemplo, los 88R y L, que también vienen 18L y R.
que se utilizan para extraer molares, R del lado derecho y L del lado izquierdo. Se utiliza la 69, la 65, que son para eliminar restos radiculares, se le llama punta de bayoneta. La 99, que se usa mucho para dientes anteriores, pero eso va de con el odontólogo ustedes trabajen, porque por ejemplo en lo particular, yo no uso los demás, yo uso 150, 151, número 16, que aquí en la imagen no está. Uso la 69 o la 65 y ya no uso otros porce más. Pero hay odontólogos que se van a sentir bien usando la 88R, 88L, etcétera. Están los botadores o elevadores, que también se utilizan para hacer extracción. Su función es luxar. Luxar quiere decir flojar el diente. Los hay de varios tipos, por ejemplo, los tenemos tipo T, como estos que están aquí, o lo tenemos tipo S, como los que están aquí, o lo tenemos recto plano o recto acanalado. Todo eso se lo voy a mostrar en el hospital. Estos por lo regular le llaman los de Winter, pero tienen la misma, independientemente de que tienen la misma funcionalidad, que es flojar. Luxar, que es flojar el diente. Tenemos el portaaguja, que como su nombre lo dice, es para agarrar la aguja para el momento que uno va a dar sutura. Tenemos el hilo de sutura, que los hay desde los 3.0 a los 5.0, que son los que se utilizan en boca. Eso va a depender, vuelvo y les repito, del tipo de cirugía que se vaya a hacer. Por ejemplo, los hay reabsorbibles, o sea, para que el paciente no tenga que volver a consulta, a retirarse los puntos, sino que se pueden, o sea, se caen solo. Y hay otros que son como los 3.0 que se utilizan en boca, que hay que retirarlo. Por lo regular hay que darle seguimiento al paciente. También existen los instrumentos de cirugía periodontal. O sea, aquí hablamos un poco de lo que es el bisturí, nuevamente, pero de los diferentes mangos que tiene el bisturí, o sea, de las diferentes, del diferente agarre que podemos tener con el bisturí. Eso va a depender, vuelvo y les repito, con el odontólogo ustedes estén trabajando. Por lo regular, yo uso el convencional o recto, el que vimos en la imagen que está aquí arriba. Ese es por lo regular el que yo utilizo, porque no soy periodoncista. Por lo regular, Por lo regular son los periodoncistas que utilizan diferentes estructuras, diferente mango para bisturí. Tenemos lo que son los separadores o retractores, que los hay de diferentes tipos. Yo le decía en clase que se usan el tipo tijera, que es muy recomendable para niños o para pacientes que se le hace sedación consciente. Tenemos los separadores como el de Minnesota, que se utiliza mucho en cirugía. Ya estos que están aquí casi no se usan o son muy complicados para trabajar, porque por ejemplo, para poder tener un buen campo de visión, tienen que usarse las dos manos, entonces es difícil realmente de utilizarlos. El instrumental para endodoncia, vimos en la clase pasada también. Vimos lo que era el arco de Young, que es este metalito que vemos aquí. Hay plásticos también, no solamente metálico. El lique de goma, que es esta goma azul que se ve aquí debajo. El portacalpule, que se utiliza para anestesiar al paciente. La perforadora, que es para perforar el lique de goma, o sea, hacerle un hoyito. El portagrapa, que es este instrumental que vemos aquí. La grapa,
Mírenla aquí, que las hay para cada diente. Por ejemplo, para los premolares hay una grapa específica, para los anteriores hay una grapa específica y para los molares hay una grapa específica. Aquí hay un recuento de las diferentes presas que utilizamos. No están todas, pero vamos a decir que un recuento de la gran mayoría. Por ejemplo, estas que están aquí se utilizan mucho en cirugía. Son muy buenas para rebajar hueso o para romper o dividir dientes. Esta que está aquí, específica, que se utiliza mucho en endodoncia, que se llama Endoceta, que es para hacer las aperturas de los dientes que le vamos a realizar tratamiento de canal. Las hay de carborundo, las hay de 1000 hojas y las hay de diamante, que por lo regular esa es la que utilizamos aquí en República Dominicana, las de diamante, para eliminar caries. Por ejemplo, si ustedes se fueran fuera del país, en Estados Unidos por lo regular le gusta trabajar mucho con fresas de carborundo. Carborundos son estas, miren, estas que se ven aquí arriba. O sea, que son con hojitas, no son con diamantes. Aquí tenemos lo que es una turbina, que se utiliza para la eliminación de caries, para hacer empastes, etcétera. Pero su función es eliminar caries, con ella podemos romper hueso, también eliminar hueso. Con ella también podemos dividir dientes. Es la que ustedes por lo regular le tienen miedo por su ruido. Aquí tenemos el micromotor, que es este que está aquí. Micromotor con sus contraángulos, uno que se utiliza para hacer limpieza específicamente. También se puede trabajar con él la parte de endodoncia, que se le pueden montar fresas de endodoncia. Y de este lado, que se utiliza específicamente para montar fresones para rebajar acrílico. Le hablé también la clase pasada de los diferentes diámetros de las limas. Esas son las limas de endodoncia. Son las que se utilizan para hacer los tratamientos de canales que se le hacen a los pacientes. Las hay de diferentes tamaños, o sea, va a depender de con cuál quiere iniciar el odontólogo. Por lo regular van desde las 0,6 hasta las 110. Hay una número 120 también, aunque aquí en la imagen no está. Lógicamente, entre más pequeño es el número, más fina es la lima, tiene menos grosor. O sea, según va aumentando el número, va aumentando el grosor de la lima. Las hay de diferentes tamaños, dígase milímetros, van desde las 21, 25, 27 y 31. Por lo regular. Instrumentos para la toma de impresión, como la que vemos aquí en la imagen, que son las cubetas, tanto para la parte de arriba como para la parte de abajo. O sea, son las que nos ayudan a tomarle la impresión al paciente. Las hay de extra large, bueno, extra large hasta extra small. Vienen tanto plásticas como metálicas, y le decía también en clase que vienen para personas que no tienen dientes, que se le dice edéntulos. También viene un juego para tomarle impresión a ese tipo de personas que no tienen ningún diente. Vimos también en la clase pasada este instrumento que se llama extractor de corona o quita coronas. Yo le decía que viene con diferentes puntas para depender, o sea, va a depender del uso que yo le vaya a dar. O sea, si es para retirar una corona en específico o si es para retirar un puente mucho más largo, etcétera. Estos son los fresones que se utilizan para rebajar acrílicos, son los que se montan aquí en este aparato que se llama micromotor y contraángulo de este tipo. Aquí es que se montan para rebajar acrílico. Acrílico me refiero a esos pacientes que tienen prótesis, tienen diente puesto, que nosotros le decimos plancha,
ese tipo de fresones para pulirla, ese tipo de tratamiento. Aquí tenemos las diferentes puntas de silicona. Por lo regular, nosotros utilizamos las verdes y las azules para rebajar o pulir más bien lo que son las amalgamas o metales, y la blanca para pulir resina. ¿Alguna pregunta o duda por el momento? No, profe. Seguro que todo claro. Recuerden que esta guía que estoy repasando en el día de hoy es la que vamos a poner en práctica el domingo. O sea, el domingo que viene vamos a trabajar con la parte meramente de instrumental, y el otro domingo de la semana que viene vamos a trabajar con toda la parte meramente ya con materiales dentales como tal. Entonces, los que no fueron el domingo, que están aquí conectados, ¿tienen alguna pregunta o duda del material? Señores, de momento. Todo claro. Se entiende lo que quería. Ok. Déjenme proyectar la otra guía. Sí. Alguien me levantó la mano. No puedo observar quién es, pero me puede decir. Puede hablar. Adelante. ¿O fue sin querer? Ok, la unidad 2 de este módulo de asistencia al odontólogo en operatoria, la unidad 2 es meramente de materiales dentales. Es el mismo objetivo y los mismos específicos. Y ya aquí vamos a hablar meramente de materiales dentales. Miren, señores, yo le decía en la clase pasada que los materiales dentales, o sea, existen desde mucho antes de Cristo venir. Lo que pasa es que todavía no eran considerados como tal, no existíamos tampoco los dentistas, y no era considerado como tal materiales meramente de odontología. Pero se pueden observar en momias que se han encontrado, por ejemplo, alambres incrustados en los dientes, diamantes incrustados en los dientes. Todo ese tipo de acciones eran considerados como que ese tipo de personas eran adineradas. O sea, esas personas que hacían ese tipo de labor, o sea, solamente se la podían hacer las personas que tenían dinero en ese entonces. Era considerada un signo de belleza, imagínense ustedes, incrustarse diamante en los dientes, pero bueno. Dentro de los materiales dentales encontramos lo que es la amalgama. Alguien me preguntaba en clase que qué es lo que es la amalgama, y yo le decía que son los empastes que se ven de color plateado o de color negro, que de segurísimo ustedes conocen a alguien que los tenga. Realmente es un tipo de material muy bueno, muy resistente, era lo que se utilizaba anteriormente. Solamente existía eso hace unos años atrás. Estamos hablando de 60 o 70 años atrás, solamente existían las amalgamas como medio de obturación para quitar la caries. Ahora bien, anteriormente yo le decía que el odontólogo utilizaba
un mortero en polvo, venía la amalgama en polvo y se mezclaba con un líquido llamado mercurio. Ahora no, ahora vienen estas cápsulas ya con una cantidad específica, tanto de polvo como de líquido, y solamente se coloca en un aparato que se llama amalgamador, que lo vamos a ver el domingo. Entonces, eso permite que se mezcle el material que está ahí dentro, y cuando uno abre la cápsula ya está el material mezclado, listo para llevar a boca del paciente. Le hablaba de las resinas, que las existen autocurable y fotocurable. Autocurable quiere decir que se secan ellas por sí solas, o sea, de manera química, que no hay que hacerle nada. Y las fotocurables que necesitan de una lámpara, de una luz halógena para poder secar, que de segurísimo algunos de ustedes le han hecho un empaste en resina, que son los que son del mismo color del diente. Dentro de los materiales de restauración están las resinas compuestas. Yo les decía en clase pasada que anteriormente nada más existían 4 colores, y el que no tenía esos 4 colores, bueno, lamentablemente se le ponía el color más semejante al diente, pero ya no, ya hay una gama de colores súper amplia. Incluso hay un color y una resina para cada capa del diente. Entonces, estas fueron descubiertas en 1934. Imagínense antes de eso. No había más nada que no fuera una amalgama. Pero las amalgamas, que fue el material que vimos ahorita, eran bastante resistentes y duraderas, porque yo he escuchado de personas que hasta 25 y 30 años con una amalgama han tenido. Las resinas acrílicas, que también existen, estas son que vienen en un polvo que se llama polímero y un líquido que se llama monómero. Ambos se mezclan y forman lo que es una pasta. Anteriormente se utilizaba directamente en boca, ya no, porque se han hecho estudios de que los dientes que se le colocan de manera directa, pues le causaba daño en la pulpa. Ya se tiene otros usos la resina acrílica, como para hacer planchas, para hacer dientes removibles de lo que se quitan y se ponen, y para hacer provisionales, o sea, dientes provisorios antes de hacer el material definitivo. Entonces, ya yo le expliqué un poco de lo que eran las autocurables, le decía que se secan por sí solas y por reacción química, y las fotocurables que necesitan de una lámpara o luz halógena para poder secar. Le hablaba de los barnices, que era como una especie, o sea, para que ustedes me entiendan, parece un cuté de esos transparentes que uno se pone de base antes de pintarse la uña con el color que uno quiere, y sirve para protección de la pulpa. O sea, es asimismo transparente, se le coloca en la cavidad al paciente antes de hacer un empaste de cualquier tipo. Sirve de, vamos a decir, de capa protectora para que el paciente no sienta sensibilidad. Ahora bien, los barnices han desaparecido, o sea, no todos los odontólogos lo usan, pero puede que se encuentre un odontólogo que le guste utilizar este tipo de material. Existe el hidróxido de calcio, que es otro material muy utilizado en odontología. Se utiliza, por ejemplo, para tratamiento de canal, para lavar conductos, para hacer curitas. Se utiliza también como medio de cicatrización. No sé si se acuerdan que yo les decía cuando vimos el módulo 2, estábamos dando la parte de anatomía del diente, que la pulpa tenía la capacidad de formar dentina nueva. Entonces, parte de esa dentina es gracias a que este material estimula a que cuando uno lo coloca de manera directa, estimula a que la pulpa pueda formar dentina nueva. Tenemos lo que es el Dical, que es un material a base de hidróxido de calcio, o sea, el material que hablamos ahora mismo, pero un poco más refinado,
viene en otra presentación. O sea, viene una base y un catalizador, o sea, viene como si fuera una pasta. Ambas pastas se mezclan y se llevan a boca de paciente, eso es para colocarlo de base antes de hacer un empaste o para cementar provisionales. Es muy bueno también. El óxido de zinc y eugenol, que es el material por elección, por ejemplo, cuando estamos trabajando tratamiento de canal o cuando le hacemos curita al paciente, o sea, se mezcla el polvo, que es este, con el líquido, y formando una pasta para llevarlo a boca del paciente, o sea, es lo que utilizamos para hacer las famosas curitas. También el eugenol, aparte, el líquido, nos ayuda también en tratamientos de canal, por ejemplo, cuando el paciente tiene mucho dolor, uno deja una torundita, un poquito de algodón impregnado con el eugenol. Y también en pacientes que tienen dolor luego de una extracción, es muy bueno también colocarle una torundita por unos minutos, no dejarlo puesto, sino por unos minutos, colocar una torundita de eugenol, que eso sirve para cicatrizar y también como medio sedante para el dolor. Tenemos el fosfato de zinc, que es un material que anteriormente se utilizaba como base. Cuando me refiero a base, me refiero a una capa antes de colocar el empaste. Viene en polvo y líquido, o sea, se mezcla el polvo y líquido y se forma una pasta que se lleva a la boca del paciente. Pero con el tiempo hicieron un estudio y se dieron cuenta que los pacientes que tenían base con fosfato de zinc, los dientes terminaban en tratamiento de canal, y es porque es irritante a la pulpa, o sea, el contenido o los componentes que contiene el fosfato de zinc son irritantes a la pulpa, o sea que ya se determinó que no se puede utilizar como base. Ahora bien, ahora se utiliza para la cementación de coronas y puentes o de aparatos de ortodoncia, porque tiene mucha resistencia, o sea, algo que se cementa con fosfato de zinc es difícil de quitar. El policarboxilato también, que es un material que también se utilizaba como base, que ahora más bien se utiliza para cementar coronas y puentes y también para cementar aparatos de ortodoncia, porque su composición no permite que se ponga de manera directa en el diente, o sea, como base, antes de hacer un empaste, producto de su composición química, que es irritante a la pulpa también. Tenemos los cementos quirúrgicos, yo le decía en clase, que se usan mucho cuando se hace cirugía periodontal, o sea, cirugía meramente de las encías. Se utiliza para que el paciente no se lastime luego de haberse hecho la cirugía o cuando consuma alimentos no se queden atrapados dentro del proceso quirúrgico y pueda cicatrizar con mucha más facilidad y tenga mucho más éxito. También la cirugía. Hablamos del ionómero de vidrio, que es un material también muy bueno, muy resistente. Hay de diferentes tipos, que va del 1 al 3. Tipo 1 se utiliza para cementar coronas y puentes, aparatos de ortodoncia. Tipo 2 se utiliza como base cavitaria, o sea, una base antes de hacer el empaste. Y el tipo 3 se utiliza mucho también para base cavitaria porque viene fotocurable, o sea que la tenemos que secar. Para que él seque hay que utilizar una luz porque viene a base de resina y es muy bueno. Yo le decía en clase que libera flúor y que también es muy bueno dejarlo, o sea, en lo particular a mí me gusta cuando el paciente presenta mucha sensibilidad hacer una curita con ionómero de vidrio por unos días, a ver cómo evoluciona el paciente y luego entonces hacer la restauración. El alginato, que es un material para tomar impresiones, ¿se acuerda ahorita que hablamos de las cubetas? Que sirve para tomar medidas en la boca del paciente. Entonces el alginato es el material que utilizamos para tomarle esa medida a la boca del paciente. Por lo regular se mezcla con agua
vienen por lo regular unas cucharitas medidoras y una para el agua y una para el polvo, que va a depender de la cantidad que uno vaya a utilizar o más bien del tamaño de la cubeta del paciente. Y esto se mezcla aquí en la copa de goma con esta espátula que nos permite mezclarlo. Yo le decía que cuando vayamos a hacer esa práctica, que no es este domingo, sino el otro de arriba, yo voy a llevar un tipo de alginato que según va secando, va cambiando de color. Y así ustedes tienen una idea de en qué fase del proceso va el paciente, o sea, va el alginato y en qué momento ustedes deben de llevarlo a boca del paciente y en qué momento en la boca del paciente se seca y ustedes tienen que retirarlo. El yeso que se utiliza luego de haber tomado una impresión, para el llenado ya de esa impresión se utiliza el yeso, hay de diferentes tipos, yeso piedra, que yo le decía que es de color azul, que por lo regular se utiliza para medios diagnósticos, o sea, uno le toma una medida de la boca del paciente, lo llena de color azul, eso significa que ese es un modelo de estudio, es para estudiarlo, para ver qué se le va a hacer a ese paciente, qué es lo mejor para ese paciente. Ahora ya cuando trabajamos con el extraduro, que viene siendo rosado o amarillo, nosotros lo utilizamos cuando vamos a mandar cualquier trabajo al laboratorio, sea un aparato de ortodoncia o sea ya una corona, un puente o una plancha, lo que sea que uno vaya a utilizar. Hablamos de las rayos X, hablamos de las radiografías interproximales que se utilizan para verificar o diagnosticar si hay una caries, ya sea en mesial o en distal. Hablamos de las periapicales, que es para tomar una muestra o en un diente en específico. En este caso, en esta película se ven 3, pero no importa. O sea, puedo verlo los 3. Está las palatales o palatinas o oclusivas, que ya casi no se utilizan, pero son muy buenas para determinar si hay un diente dentro. Por ejemplo, hay personas que no le nacen los dientes y una forma de uno saber si les nació o no, o si anda por ahí ese diente, es con este tipo de radiografías. También tenemos las radiografías panorámicas, que son muy útiles en el campo de la ortodoncia, también en el campo de, por ejemplo, cuando vamos a ingresar por primera vez a un paciente, para uno tener una vista completa de todo lo que tiene ese paciente y qué es lo que hay que hacerle. Ahora bien, si ya vamos a diagnosticar una afección que tiene el paciente en una muela específica, las que son buenas para eso son las periapicales, que son estas. Son específicas de cada diente. Tenemos las cefalométricas, que son un tipo de radiografía que se utilizan mucho tanto en implantes como en ortodoncia. O sea, nos dan un perfil facial del paciente. O sea, nos dicen si el problema es de la mandíbula o de la maxila, en el caso de los especialistas en ortodoncia, y en el caso, por ejemplo, de los implantólogos, nosotros podemos verificar que también están puestos los implantes, si están dañando alguna otra estructura que está cercana por ahí. Es muy buena para eso. Entonces, todas esas radiografías tienen que pasar por un proceso para poder mirarse. Y el proceso se llama revelado, que es la primera fase. O sea, el revelado y el fijado son dos líquidos que se utilizan para ver la radiografía como tal, para que se vea la imagen como se ve aquí. Entonces, el revelador es el primer líquido donde uno introduce la placa y esa placa, más o menos entre 35 a 45 segundos, uno dura con esa placa sumergida en ese líquido que se llama revelador. Luego la lava, o sea, ahí dentro, en una caja reveladora, que la vamos a ver aquí, mírenla aquí, o sea, en este tipo de caja, introduciendo las manos por aquí y tapando esto, porque
no se le puede dar la luz luego que uno toma una radiografía. Luego pasa por el proceso de fijado, que es otro líquido donde dura de 35 a 45 segundos para que la imagen se fije y no se borre. O sea, si nosotros pasamos solamente por el revelador y no la fijamos la imagen se borra. En un par de horas se borra la imagen. Luego, ya que pasamos por todo ese proceso, entonces lavamos con abundante agua esa radiografía para no mancharla, porque si le dejamos parte de los líquidos se queda manchada. Y el secado es sumamente importante, de que esté bien seca para poder guardarla. Eso es para su buen almacenamiento. Hablamos ya, por último, ya para casi cerrar, hablamos de la técnica 4 manos. Yo le decía a ustedes que eso de la técnica 4 manos va a depender de qué tan grande sea el espacio laboral, o sea, qué tan grande sea el consultorio donde estamos trabajando. Pero no todos nos podemos dar el lujo de trabajar la técnica 4 manos porque se necesita espacio. Vamos a suponer que el consultorio dental es un reloj, donde el sillón está justamente en el medio del reloj. O sea, el sillón representa, vamos a decir, que las manecillas del reloj. Y el operador, que es el odontólogo, tiene que estar ubicado entonces en los números, como por ejemplo entre las 8 a 11. Ese es el espacio de trabajo del odontólogo. Y de la asistente sería de las 2 a las 5 en las manecillas, o sea, en el reloj. Esa es la posición que debería de estar ubicada la asistente, o sea, frente al odontólogo del otro lado, del lado izquierdo del paciente. Debería estar ubicada la asistente, y del lado derecho del paciente, entonces debería estar ubicado el odontólogo. Aquí hay una zona estática, que es la parte donde va la cabeza del paciente, que es entre las 11 a las 2 en el reloj. Esta hora, ese espacio es estático, quiere decir que no hay nada en particular. Ahí podemos colocar algunos materiales que podemos utilizar o que vamos a utilizar dentro del proceso del paciente como para mayor facilidad y tener mayor agilidad, porque la idea de la técnica 4 manos es ahorrar espacio y tiempo con el paciente. Esto es una imagen de un ejemplo. Por ejemplo, aquí el odontólogo, el operador, está ubicado entre más o menos como a eso de las 11. Entonces, este es el espacio donde básicamente trabajaría entre las 11 y 8. Y la asistente está ubicada aproximadamente a las 2. Y este es el espacio de trabajo entre las 2 a las 5 de la tarde, que sería para acá. Aquí hay una zona estática, como podemos ver. No hay básicamente nada. Ella tiene algunos materiales aquí que quizá necesite y se le sea mucho más fácil tomarlos para trabajar con ellos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Fui muy rápido? Está todo claro, bien explicado. Seguro, y los demás que no los escucho. Sí, está claro. Todo claro. Ok, miren, ya para cerrar, voy a explicar brevemente lo que hay en la plataforma. Déjenme abrir la plataforma entonces de nosotros, donde estamos trabajando, porque subí varias asignaciones. Ya yo corregí los foros de la clase pasada, de la semana pasada, que quedaron pendientes. Estoy ya corrigiendo lo que corresponde en esta semana, o sea que entre hoy y mañana van a ver la puntuación. Vuelvo y repito, necesito que se me pongan al día con la plataforma. No
porque, como ustedes podrán ver, cada semana viene cargada con más material. O sea, ustedes vieron la semana pasada todo el material que había y todavía siguen las asignaciones. O sea, que no me dejen todo para última hora porque al final no van a poder cumplir con todo lo cometido en la plataforma, con todos los requisitos. Entonces traten de no dejarme nada para última hora. O sea, que yo voy a estar bien pendiente de las cosas que le faltan para que me suban la tarea. Entonces, aquí, que es la parte que estamos trabajando ahora, hay 2 foros que deben de contestar. Y hay varias tareas. Por ejemplo, estas son tareas de desarrollo. Ahora aquí, donde dice práctica en el hospital, lógicamente, esa práctica en el hospital es cuando la van a realizar cuando ustedes vayan al hospital. Por ejemplo, el domingo, ustedes van a ir al hospital y todo lo que realicemos allá, ese domingo, que es la parte de instrumentos, entonces ustedes me la van a subir aquí. Cuando ustedes abren el documento dice bandeja de endodoncia, o sea, son todas las prácticas, práctica de endodoncia, práctica de prótesis, práctica de toma de impresión, o sea, esas son todas las bandejas que ustedes van a preparar el domingo de la semana que viene, o este domingo que viene. Entonces, dice aquí, práctica en el hospital, unidad 1, módulo 3, lo que quiere decir que es la práctica de instrumentos dentales. La práctica en el hospital de la unidad 2 es la práctica en el hospital de los materiales dentales. Entonces, les voy a pedir un favor en este caso. Van a hacer las prácticas, pero no me suban la parte práctica en los diferentes lugares. Me explico. Aquí va la práctica del instrumento dental, o sea, de la unidad 1. No me vayan a subir la práctica de la unidad 2 porque está mal. Yo necesito que en cada espacio que correspondan me suban la tarea que corresponde. Por eso les digo que no me dejen todo para última hora, sino hagan las cosas según se lo va pidiendo la plataforma para que no se atrasen con las tareas y con las asignaciones que están en la plataforma que yo les pido que hagan. O sea, traten de irlo completando según se le va pidiendo para que no se queden atrasados, no se abrumen al final y no tengan el inconveniente de que no saben en qué parte van. Yo no sé si se han fijado, pero según se llama el documento, yo le puse así el área donde lo tiene que subir para que no haya confusión. O sea, la actividad 1, módulo 3, entonces actividad 1, módulo 3. Es aquí que va. Entonces traten de colocarme todo en el espacio que corresponde. Con relación a lo que acabo de explicar, ¿hay alguna duda? No. ¿Y los demás? No, no hay ninguna duda. Ok, entonces yo le puse fechas. Yo no sé si se fijaron que tienen desde el 16, que fue el domingo pasado, hasta el 24 para entregarme todo. Como ustedes comprenderán, hay una práctica que no se va a dar antes del 24, que es la del domingo que viene. No importa, yo voy a dejar la misma fecha, pero suban la tarea. No sé si me doy a entender. O sea, la tarea vence el 24, que es el lunes de la semana que viene. Pero como no vamos a hacer esa práctica hasta el próximo domingo, o sea, se va a ver como que ustedes tienen una semana en atraso, pero no importa. Suban la asignación, que yo sé, o sea, sé que no es culpa de ustedes, sino que cayó que el otro domingo entonces vamos a trabajar esa parte. ¿De acuerdo?
para que no se me estresen, lo digo desde ahora, porque después empiezan, profe, pero se ve que yo la tengo atrasada y yo la hice bien. Yo lo sé, pero la plataforma yo no puedo ponerle, por ejemplo, al módulo 3, que es el que estamos cursando, más de una semana para la asignación. Aunque ustedes la suban después, yo sé que ustedes la subieron a tiempo. O sea, sé que ustedes la subieron en el tiempo que corresponde porque en ese tiempo fue que se le dio la práctica. Pero yo tengo una asignación en Infotec, por ejemplo, si un módulo dura 30 horas, tiene que durar 30 horas en la plataforma también. Yo no puedo agregarle más horas porque estoy incurriendo en una falta. Entonces, por eso fue que le puse la fecha hasta el 24. Desde el 16 al 24 hay 30 horas de clase entre nosotros, para que ustedes me comprendan. ¿Alguna pregunta o duda? Seguro que no. Entonces los espero. Recuerden que este domingo iniciamos la práctica en el hospital. Ya no nos vamos a dirigir a la fundación, sino que vamos a ir al hospital. Recuerden ir bien formales, o sea, en suéter o blusa, pantalón jean, no zapatillas, por favor. El que tenga uniforme, vaya en uniforme si así lo quiere. Yo no tengo ningún tipo de problema. Y luego que le sugerí también que cuando llegaran al hospital entraran por la puerta principal, que no me entren por emergencia, porque probablemente no lo dejen pasar o empiecen a hacerle preguntas. Muchas veces los seguridad que están ahí o la seguridad que está ahí no tiene conocimiento de que estamos haciendo un curso, quizá porque no le pasaron la información y ahorita no lo dejan pasar. O sea, para que no tengan ese inconveniente, por favor entren por la puerta principal. ¿Alguna pregunta con relación a la práctica del domingo? No. Ok, entonces ya ustedes saben, los dejo tranquilos. Cuídense mucho, nos vemos el domingo si Dios lo permite. Bye, profe. Bye, buenas noches.